Doctor Fleita tiene la palabra. Gracias, Wilfredo, ¿cómo estás? Bueno, más que nada para poner un poco en situación o las cartas sobre la mesa. Mira, te comento, corría el año 2021 cuando una empresa denominada Generación Zoe se había constituido a los fines y efectos de llevar adelante un cúmulo de hechos relacionados al delito de estafa, ¿no? Sucintamente, en lo que hace a la provincia de Corrientes, terminaron involucrados 6 personas: Leonardo Nelson Cositorto, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Camelino, Javier Medina y Nicolás Medina. En estos momentos los mismos están siendo juzgados por ante el Tribunal Oral Penal, por ante el Tribunal Oral de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. En acotada síntesis, y si bien el número de víctimas en la ciudad de Goya ascendería al número de 300, lo cierto del caso es que, en definitiva, han sido 98 personas las que se han presentado a querellar, a denunciar y querellar. En este orden de cosas, se los está acusando a los imputados en haberse confabulado, mantenido reuniones y demás a los fines y efectos de constituirse en lo que se da a llamar una asociación ilícita, con el fin y efecto de llevar adelante actividades ilegales constituidas por un cúmulo de estafa dentro de lo que se da a llamar una modalidad de estafa piramidal. En este orden de cosas se los acusa o se los ha acusado, ¿no?, a Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista y Miguel Ángel Echegaray, ¿sí?, ser, digamos, los organizadores de esta asociación ilícita, cupiéndole como consecuencia una pena mínima que arrancaría en los 5 años de prisión. Más adelante voy a referir bien el tema de monto. Y por su parte se lo acusa a los hermanos Javier Nicolás Medina y Lucas Camelino en ser miembros de esta asociación ilícita, la que en definitiva se constituyó a los fines y efectos de llevar adelante, como bien dije, un cúmulo de estafas en el ámbito de la provincia de Corrientes. Y así fue que el hecho constitutivo de estafa, en definitiva, se circunscribe a un cúmulo de maniobras relacionadas a publicidades falsas para, mediante ellas, atraer a la víctima y dar cierto tipo de seguridad o de respaldo que tendría la empresa, y de esta forma las víctimas, tras confiar en ello, acceden a realizar una serie de inversiones conforme esta empresa ofrecía, ¿no? Inversiones a cambio de lo cual ofrecían grandes réditos que iban del 7,5% mensual en dólares, ¿sí?, y después promociones especiales que llegaban a dar hasta un 100% de intereses en dólares en 3 meses, o hasta 260 y 280% al año en dólares. En acotada síntesis, digamos, estas eran las ofertas que realizaban, y en ofertas estas a las cuales un gran número de personas accedió por confiar, por creer en las personas, en la empresa, en las publicidades falsas que fueron llevadas adelante por todo y cada uno de sus partícipes. Lo cierto del caso, para concluir, es que ya llegando en el mes de febrero del año 2022, comienzan a tener problemas, dejaron de pagar a la gente, y así hasta que llega los primeros días de marzo, que en definitiva cierran las puertas, y luego de ello, se puede decir, intentaron desaparecer, dejando a las víctimas
con todas sus inversiones, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es la empresa. Perfecto. Doctor Codazzi, el doctor Fleita habló de dos cosas, de estafa y de asociación ilícita. Defienda a su cliente. Bueno, primero que nada quería aclararle una situación que yo tengo la co-representación de dos personas. Una se llama Maximiliano Batista, que es vicepresidente de la empresa, y la otra persona es Leonardo Nelson Cositorto. Yo estoy como codefensor junto con el doctor Dragoto Guillermo. Con respecto a las dos figuras penales que se le atribuyen, la verdad que la figura de la asociación ilícita, hoy por hoy tenemos el último fallo, si se quiere, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo habló, que se aplicó con respecto a la expresidenta Cristina Kirchner, en donde se le condenó por varios delitos, pero no por asociación ilícita. La asociación ilícita no le cabría en este caso puntual, y tampoco le cabió en ese momento a la doctora Kirchner, ya que apunta más bien a proteger otro bien jurídico, no la propiedad de las personas. Por lo tanto, desde un principio yo diría que estas personas no encuadrarían en la figura del tipo penal, y no me quiero extender porque sería aburrido y hablar muy técnico con respecto a lo que es la situación legal de mis clientes. Voy a ir por ahí una cuestión más práctica, y quiero tratar de que las personas me sepan entender, y es lo que yo siempre, cada vez que salgo a los medios, hago el esfuerzo. Esto es sencillo. Hablan de estafa. Bueno, la estafa, ¿quién la lleva adelante? La estafa, para que se pueda realizar, tiene que haber una persona física. Las personas físicas somos nosotros, cualquier persona mayor de edad que realiza un tipo de negocio. Aquí lo traen al señor Batista como acusado, Batista Maximiliano, pero nadie aclaró que Batista Maximiliano jamás pisó la provincia de Corrientes. La terminal de Goya no pisó en su vida. Entonces lo traen a Batista y lo traen al señor Cositorto Leonardo, quien vino una sola vez a la localidad de Goya y no pisó las oficinas de la empresa en Goya. Hizo una clase una charla de coach que duró 45 minutos y se fue de Goya. Entonces, las personas que estaban al frente de la oficina, que tampoco es una oficina que nace directamente de Cositorto y de su empresa, es una subdelegación de una oficina que existía en Villa Crespo. Eso se tiene que aclarar, porque por ahí nadie lo dice, nadie aclara, y eso es como una subagencia, no es una agencia oficial. Nació de la oficina de Villa Crespo, que no pertenecía para nada al señor Cositorto. Ahí estaba una persona que lastimosamente falleció porque se hubiese diseñado mucho, se hubiese aclarado muchas situaciones, que se llama Romina Fachal. Es una persona que falleció y era la dueña de la empresa de la oficina de Villa Crespo, y era la dueña de la oficina en Goya. Entonces, tenemos un contrato de alquiler que no lo celebró el señor Cositorto. Tenemos recibos que fueron entregados dinero que no lo firmó el señor Cositorto. Tenemos contratos y tenemos fideicomisos realizados que no lo firmó el señor Cositorto. Entonces, constantemente y con buen tino lo hace el doctor Fleita, porque también voy a aclarar esta situación. Él habla de 98 supuestas víctimas. Y digo supuestas porque declararon entre 10 y 15 testigos, y en los testimonios de 3 testigos voy a dar cuenta de que no hay ningún perjuicio económico. Entregaron el auto, no le firmaron la documentación registral, terminaron percibiendo unos intereses durante 2 o 3 meses, distintos casos, cada caso de particular, pero al final del camino terminan recuperando el vehículo. Entonces el perjuicio no existió. Entonces esas 98 víctimas no son las 98 víctimas reales, esa es la verdad. Y con respecto a las víctimas que van declarando, ninguna da cuenta de que haya tratado con el señor Cositorto. Tampoco menciona en este caso el señor Fleita que a la empresa no ingresaron ellos porque el señor Cositorto le envió un video, o vieron por tele, o le convenció el señor Maximiliano Batista. Acá a la empresa
ingresaron a través de una persona y la persona sería el principal protagonista de esta película. El principal. Se llama Jonathan Vargas. Esta persona declaró en el día de ayer y era el encargado de la oficina de Goya. Es increíble como hoy está del otro lado del mostrador y no está sentado con los acusados. A este profesional le llama poderosamente la atención. Este señor, y lo digo con nombre y apellido porque ya declaró él y declaró su señora, su pareja, que se llama Mayra Jara, los dos estaban al frente de la oficina y hacían distintas actividades. Entre eso era el que y acá viene la trama. ¿Por qué digo se habló muchísimo de que la mayoría de las víctimas eran personas que habían recibido una indemnización, habían sido despedidas de una empresa famosa en Goya, que es Mazalín Particulares, en donde las distintas personas se fueron a su casa sin trabajo, pero con una indemnización. Muchos de ellos pusieron ese dinero que recibieron indemnización en plazos fijos, en ahorros, y es ahí como este señor Jonathan Vargas, que es empleado de Mazalín Particulares, fue convenciendo uno a uno de sus compañeros, sabiendo que tenían un ahorro, que habían cobrado la indemnización, y lo fue incorporando a la empresa como inversionistas y con los distintos tipos de inversiones que existían en la empresa. Nadie tampoco habla de la capacitación que daba la empresa. Eso no lo omiten. Entonces, dice el señor Cositorto los convenció a estas personas. Ni los conocía, estas personas jamás conocieron al señor Cositorto, jamás intercambiaron ningún tipo de conversación. El señor Jonathan Vargas ingresa a la empresa y al poco tiempo se compró un BMW negro. Fíjense cómo empieza a ir cerrando la situación. Cuando el señor querellante le hace el reclamo, el señor Jonathan Vargas dice un monto y en el juicio se probó que no coincide. Primero reclaman por un monto de $2.300, una cosa aproximada. En el juicio, primero dijo que eran 3.500, y cuando le tocó a este abogado hacerle el contrainterrogatorio, ya hablábamos de 8.500, en realidad eran más de $30.000 que él tenía en su billetera virtual. Entonces, tenemos la novia que también dio testimonio, que no tenía para ingresar a la inversión, consiguió plata prestada de los familiares, y el señor Jonathan Vargas también le prestó plata e ingresó con $500. A los 2 meses y medio tenía $10.600 en su billetera virtual. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está el dinero de los damnificados? Y les digo, y la verdad que me pongo en el lugar de las víctimas, y les digo a las personas que están mirando y son de Goya, sepan que ustedes confiaron en una persona que se llama Jonathan Vargas. Esta persona creció considerablemente su situación económica. Entonces, es muy fácil y es conveniente para el querellante apuntar a la persona que sí lo ve como una persona solvente, que es el señor Cositorto y el señor Maximiliano Batista.